Las vacunas que llegaron a eso de las 12:25 de la tarde de este jueves en un vuelo de la Fuerza Aérea Guatemalteca procedente de Honduras, que había enviado un avión a Israel para recoger la donación para ambos países. Estas son las primeras vacunas contra el coronavirus que recibe el país y no las del mecanismo COVAX, que eran las que llegarían antes a Guatemala. Con este lote se podrá inmunizar a 2.500 trabajadores en el primer frente de combate de la enfermedad, cuya cifra es superior a los 129.000. Este jueves se ha comenzado con el proceso de inmunización en 5 hospitales del país. Con este tema que ha sido noticia todo el día, iniciamos la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este jueves 25 de febrero de 2021. Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos de inmediato y lo hacemos con nuestra compañera Andrea Domínguez, quien se encuentra en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Andrea, cuéntanos, ¿ya comenzó el proceso de vacunación en este centro? Muy buenas tardes, Alberto. Así es, precisamente nos encontramos en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, el lugar en donde comenzó la vacunación ya al personal médico. Acá son al menos 579 médicos, enfermeras, pero también personal que se encuentra en la primera línea, que está ya empezando a ser inmunizado. Este día se prevé que sean al menos 60 los que reciben las vacunas y luego hasta el día lunes serán en grupos de al menos 120 profesionales quienes irán ya recibiendo esta vacuna. Pero es muy importante resaltar que la persona que fue la primera en recibir la inmunización es el jefe del área de enfermería e intensivos. Ella se llama Magdalena Guevara González, quien recibió la primera vacuna en todo el país y con ello se convierte en la primera guatemalteca en ser inmunizada a raíz de esta donación proveniente desde Israel. Ella es una enfermera de 46 años, originaria de Jutiapa, quien ya hace 3 meses había superado el coronavirus luego de que se contagiara precisamente laborando en este hospital. Pero ¿qué nos ha detallado ella en exclusiva y qué representa para ella recibir esta vacuna? Escuchemos. Una de Moderna, que fue una donación. Día con día es un reto acá adentro. El personal de enfermería, el personal médico y multidisciplinario en total, hemos enfrentado día con día la situación. Me preguntabas si yo ya he sido víctima de COVID y mi respuesta es sí. Me vi afectada por este virus hace aproximadamente 3 meses. Puedo decirte satisfactoriamente lo superé junto a mi equipo. Regresé al hospital porque me di cuenta en ese lugar, en ese momento, de la necesidad que cada persona enfrenta al momento que se encuentra en este lugar. Esta posición yo creo que no la hemos vivido todos en la población, por eso nos confiamos extremadamente en ocasiones. No creemos algunas personas, hasta de hecho, que el virus en sí permanezca. Pues les comento, el virus sí permanece. Tenemos nuestras instalaciones con pacientes moderados, pero de moderados a críticos, les puedo decir que el servicio de paciente crítico es el que se encuentra actualmente con mayor número de personas afectadas. Y precisamente también ya ha comenzado la vacunación en otros centros asistenciales. Se prevé en total que sean 5 los hospitales en donde se realice ya la primera inmunización de este personal. Luego, 28 días después de que ellos ya hayan recibido esta dosis, volverán a recibir la segunda para estar completamente inmunizados. Algo que es muy importante resaltar es que en declaraciones precisamente de la enfermera Guevara, con 10 años de experiencia y que ha estado al frente de la atención de pacientes con coronavirus
desde el 23 de abril, cuando se da este primer caso de coronavirus, y que ya ella misma ha señalado que ha sido una de las cosas más difíciles, no solo el miedo que se siente al enfrentarse a algo nuevo que se estaba aprendiendo a conocer en todo el mundo, sino también ahora la satisfacción de poder empezar a recibir ya estas dosis de inmunización, que si bien deberán de continuar con los mismos métodos de prevención como el uso de la mascarilla y los trajes especiales para la atención de todos los pacientes con coronavirus, ahora lo realizan ya de una mejor manera y forma, debido a que se sienten de alguna forma ya protegidos. Algunos incluso también han llorado mientras se les ponen estas vacunas, mientras que otros han pasado ya a los cuartos de recuperación. Se prevé que una vez ya ellos hayan sido vacunados, estén en un área para guardar que no vayan a tener alguna alergia o que vayan a resultar de alguna forma dañados por esta vacuna, aunque según los datos de Estados Unidos, de la FDA, es muy importante resaltar que dentro de los efectos que puede causar la vacuna Moderna estaba dolor en el área precisamente donde se aplica, así como síntomas de fiebre. Sin embargo, todos los primeros 10 vacunados a los cuales tuvimos acceso y poder documentar la forma en la cual se recuperaban 35 minutos después, fue básicamente actuaron de forma normal para luego ya ir a sus hogares a descansar, pero antes de ello pasar también a otra área en donde recibirían hidratación. Esto es parte del panorama que se vivió acá en el Hospital Temporal Parque de la Industria, donde ya al menos 7,000 guatemaltecos han sido atendidos, y en este momento es muy importante resaltar que los 48 espacios de camas para pacientes en intensivos se encuentran llenos y saturados. Es por ello también que se ha pedido a la población que continúe con las medidas de prevención, pues esta semana ha comenzado un nuevo incremento, según lo señalado por el viceministro de Hospitales, Francisco Coma. Con imágenes de María René Barrientos, yo retorno a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte. Ahora nos vamos hasta el Hospital Roosevelt. Allí se encuentra María Olga Menaldo. María Olga, buenas tardes. Cuéntanos cómo se ha desarrollado el proceso en este lugar. Buenas tardes, Alberto. Así es, como tú ya lo indicabas, me encuentro en el Hospital Roosevelt. Alrededor de las 5 de la tarde empezó el proceso de vacunación. A esta altura de la tarde ya ha finalizado. A este centro asistió la ministra de Salud y la viceministra técnica, quienes fueron las encargadas de aplicar las primeras 2 vacunas. La tercera encargada fue la doctora Iris Casali, con quien me encuentro en este momento, y ella nos va a comentar qué ha sido para ella pues la llegada de las vacunas al país. Doctora, buenas tardes, un gusto saludarla. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo diría que este ha sido un proceso, porque hemos debido organizarnos con rutas críticas, listados para estar seguros que la vacuna va a quien debe ir. Pero además de eso, tuvimos que hacer una especie de ensayo para ver qué nos hacía falta. Afortunadamente lo hicimos porque vino la vacuna en un momento que no lo esperábamos. El día de hoy fue de mucho gozo porque creo que la gente que ha estado al frente viendo a los pacientes con el COVID eran los primeros a quienes debía vacunarse. Y estoy muy contenta porque se vacunó a aquellas personas que atendieron en el búnker de pacientes COVID de adultos, como pediátrico, como de la maternidad. Doctora, ¿qué ha sentido usted hoy que aplicó la tercera dosis de vacuna? Bueno, como médicos y como trabajadores de la salud, tenemos una especie de sentimiento salvador. Entonces, pues me sentí muy bendecida, muy privilegiada de poder hacer algo por alguien más. Ojalá y sea para los 12 o 14 millones de guatemaltecos que van a recibir la vacuna. Doctora, ¿cuál es el mensaje para los guatemaltecos? Bueno, yo sé que ahorita hay muchas personas que le temen a la vacuna por las noticias que son a veces tan amarillistas y tan fatalistas. Yo quiero que piensen que si nos unimos todos y hacemos que el 60% del planeta esté vacunado, juntos vamos a vencer al virus. Y número 2, el virus nos puede matar, pero hoy sabemos que las vacunas no nos matan. Así que yo creo que la ecuación va bastante a vacunarnos. Yo quiero pedirles a todos que si tenemos la oportunidad de tener la vacuna, por favor, aceptémosla para contribuir unos con los otros. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Esta es la información hasta el momento, Alberto. En este centro asistencial hoy se ha vacunado a 40 personas. Mañana se continuará con el proceso. Se tiene previsto aplicar 400 vacunas en 2 centros de vacunación en este mismo centro asistencial y posteriormente el sábado se vacunaría a 200 personas más. Esta es la información que se genera en el Hospital Roosevelt respecto a la vacunación. Con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso contigo, Alberto. Muchísimas gracias, María Olga, por este reporte. Y esta noche en el Hospital Temporal de COVID-19 de Quetzaltenango también inicia la vacunación del personal médico. Para este centro fueron asignadas 320 vacunas de la donación entregada por Israel. Ahora nos enlazamos a Quetzaltenango con nuestra compañera María José Longo, quien está en el temporal. María José, te escuchamos. Gracias, feliz noche. Así es, me encuentro en el Hospital Temporal COVID-19 de Quetzaltenango, en donde ya inició la vacunación. 320 vacunas fueron asignadas para el Hospital Temporal de las vacunas donadas por Israel a Guatemala. En este momento ya se llevó a cabo el acto inaugural de la vacunación. Las vacunas llegaron a Quetzaltenango, al aeródromo de Quetzaltenango en la tarde, luego fueron trasladadas al área de salud para que se enfriaran y posteriormente, hace unos minutos, trasladadas al Hospital Temporal, en donde ya se inició el proceso de registrarse de una de las enfermeras, Luz Méndez, una de las que inició con el Hospital COVID-19. Ella se ha registrado, aún no se ha vacunado a nadie concretamente, solo se ha iniciado el proceso de que se registre al personal médico y de que también puedan tomar todos los datos y hacer este proceso. Ahora les mostraré algunas imágenes de cómo se han organizado para la vacunación y de cómo se encuentra el lugar que han habilitado. Pueden observar que hay 8 unidades de vacunación. Inicialmente se había anunciado que la vacunación se daría a partir de mañana, pero tomando en cuenta que la vacuna vino a Quetzaltenango esta tarde, entonces se ha decidido que se inicie con la vacunación desde esta noche. Hasta ahora, como les comentaba, hay 8 unidades de vacunación. Platicamos con algunos del personal médico que va a ser vacunado esta noche y nos comentaban sobre esa emoción que tienen. El doctor Sergio Fuentes, uno de los ginecólogos que también inició con el Hospital Temporal, nos comentaba que en algún momento tenían muchos nervios pensando que ya no iba a venir la vacuna para el personal médico, pero ahora se sienten emocionados de ya recibir la vacuna. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio. Gracias, María José, por este reporte. Les recuerdo a toda nuestra audiencia que para mantenerse informado minuto a minuto pueden ingresar a nuestras plataformas digitales y así estar al tanto sobre este proceso de vacunación que ya inició formalmente en nuestro país. Y continuamos con más información. En este momento hablamos sobre la donación que llegó de Israel, que son 5.000 vacunas exactamente. Sobre este proceso de vacunación que ya inició, y también les informo que estas vacunas que llegaron a Guatemala y lo que se presenta como la noticia positiva del día podría no serlo en el país de origen, Israel. Abiyail Mandelblit, fiscal general de dicho estado oriental, pidió al gobierno de Benjamín Netanyahu que aclarara la legalidad de la operación. Inmediatamente se paralizaron todos los envíos de donativos desde Israel hacia el exterior. Benny Gantz, ministro de la Defensa y líder de la oposición israelí, se mostró especialmente crítico con las donaciones de su país, pues dijo a través de la cuenta de Twitter que es mentira que Israel tenga excedente y que es perjudicial regalar a otras naciones cuando la mayoría de su propia población aún no recibe la segunda dosis. Las donaciones estaban pensadas para 19 países. Guatemala y Honduras sí las recibieron. Ahora vamos a conocer la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este jueves otros 378 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 173.142 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 7 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 6.334 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 160.047. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.761 y se efectuaron 4.723 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Recuerden que esta actualización corresponde al 24 de febrero de 2021.
La empresa de biotecnología Moderna anuncia estar lista para pruebas en humanos de una vacuna contra la nueva variante de COVID-19. Regresamos con todos los detalles. 6 de la tarde con 21 minutos, continuamos con más información y a Ronaldo Estrada Rivera, viceministro del Deporte y la Recreación, se le ha concedido una licencia sin goce de sueldo durante 2 meses, misma que solicitó para solventar su situación legal en relación con la denuncia por la adquisición de 30.000 pruebas para la detección de la COVID-19 falsificadas. Tal operación habría estado a su cargo, pues hasta la primera semana de enero, él era el gerente general del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tal cartera compró 30.000 pruebas de PCR a la empresa Crom Científica e Industrial por 7.35 millones de quetzales y estaban destinadas a los hospitales de Chimaltenango y Huehuetenango. Sin embargo, ya en los centros asistenciales se dieron cuenta de que no funcionaban. Las pruebas además debían ser llevadas al almacén central en la capital, pero jamás llegaron al lugar. Toyota presenta. Internacionales, Honduras también recibió este jueves 5.000 dosis de vacunas de la farmacéutica Moderna contra el COVID-19 donadas por Israel, que fueron gestionadas por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Los fármacos, que son los primeros que recibe Honduras, llegaron en el avión presidencial del país centroamericano. Las dosis serán aplicadas a 2.500 personas del área de salud, específicamente al personal de primera línea que combate la pandemia. El inoculante fue recibido por varias autoridades del gobierno hondureño y de la Embajada de Israel. Y el laboratorio AstraZeneca dio a conocer en un comunicado los resultados del primer estudio para describir la efectividad real de la vacuna contra el coronavirus, que demostró que la fórmula puede reducir sustancialmente el riesgo de hospitalización relacionada con el COVID-19 en un 94% después de la primera dosis. La mayoría de los participantes del estudio, con personas de más de 80 años que recibieron la vacuna contra el COVID-19, se observó que los efectos del inoculante eran comparables en todos los grupos de edad. Y la empresa estadounidense de biotecnología Moderna anunció que está lista para someter a pruebas en humanos una vacuna contra el COVID-19 específicamente desarrollada para la variante del virus detectada en Sudáfrica. Moderna anuncia que su vacuna específica contra la variante sudafricana de coronavirus está lista para probarse en humanos. El laboratorio estadounidense reafirmó que su vacuna ya aprobada está en fase de distribución y tiene capacidad neutralizadora contra esta cepa, pero decidió aplicar más de una estrategia por precaución. La variante sudafricana es considerada una de las más peligrosas, ya que logra evadir algunos de los bloqueos que establecen los anticuerpos contra las antiguas mutaciones del virus. Esto implica que las personas infectadas con variantes previas son más susceptibles a volver a enfermarse, y las investigaciones han mostrado que la protección de la primera generación de vacunas es más reducida, aunque la mayoría siguen siendo efectivas. En este nuevo inmunizante, Moderna busca utilizar la variante sudafricana como refuerzo o crear un nuevo compuesto que la incorpore. También se podría inocular a las personas con una tercera dosis para elevar el nivel de inmunidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, anunció el lunes que las farmacéuticas que desarrollen vacunas para variantes específicas no requerirán pasar por todo el proceso que implica la autorización. Toyota presentó. Llegó el momento de hacer otra pausa. Al regreso tenemos más información. Ministerio Público pide condena de 50 años a Gustavo Bolaños por el crimen de una joven de 15 años en el año 2001. Regresamos con esta información.
Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y este jueves el Ministerio Público pidió sentencia condenatoria de 50 años de prisión para Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo por el crimen contra Isabel Belice Franco, de 15 años, hecho que ocurrió en diciembre de 2001. También el juicio llegó a conclusiones y el Ministerio Público señala que Bolaños Acevedo, de 37, tuvo una relación desigual con la joven de 15 años. El argumento del señalado de que estuvo en Petén en diciembre de 2001 cuando ocurrió el crimen es un engaño, porque las pruebas sugieren que su visita a ese departamento fue en noviembre. Según el ente investigador, Bolaños Acevedo tenía 40 vehículos en propiedad y varios inmuebles. La joven era de escasos recursos, por lo que autoridades señalan una relación desigual. Rosa Elvira Franco, madre de Isabel Belice Franco, en el debate pide justicia y señaló que a la menor la han desacreditado. Y dos implicados en el caso cooptación del Estado no lograron revocar las medidas de coerción que los mantienen en prisión preventiva. Raúl Osoy Penados y Julio Rolando Cano solicitaron al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, revocar las medidas, pero su petición fue rechazada. Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones, Inversiones Alliance, La Montaña, Beltrans y empresa arrendadora El Quijote. La investigación refiere que Topsa facturó por servicios no brindados por 11.565.970 quetzales, pero que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el Partido Patriota en 2011. La entidad Topsa se dedicaba a obras de infraestructura. Durante el gobierno de Otto Pérez recibió contratos por más de 324 millones de quetzales, según Guatecompras. Y la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio notificó la resolución del 26 de noviembre de 2020 que declaró sin lugar los recursos de apelación de especial promovidos por condenados del caso Botellas, una red que operó en el sistema penitenciario y a cambio de comisiones otorgaba beneficios a privados de libertad. Martín Arévalo Godoy, Cristian René Picón Cifuentes, William Estuardo Salguero Tobar, Juan Fernando de León Amezquita y Eddie Fisher Arbizú fueron quienes intentaron anular la sentencia condenatoria en su contra. Con ello, se confirmó la sentencia condenatoria del 8 de noviembre de 2018, dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo A. Y este día, el exgerente general de la empresa eléctrica de Quetzaltenango, Marvin Joel Calijau Ramírez, se convirtió en prófugo de la justicia al no presentarse a una audiencia. Calijau Ramírez estaba ligado a proceso penal por el caso gestiones ilícitas en la empresa eléctrica de Quetzaltenango y al no llegar a la diligencia, el juez de primera instancia penal de Quetzaltenango, a petición de la Fiscalía, lo declaró en rebeldía y ordenó la detención. Según la investigación, Calijau Ramírez exigió suma dineraria ilícita para agilizar y realizar dictámenes necesarios en los proyectos de urbanización que el denunciante gestionaba en la municipalidad de Quetzaltenango. El prófugo pidió el 20% de comisiones por el valor del proyecto. Fueron documentadas mediante 12 grabaciones que evidencian las gestiones ilícitas fraguadas en lo interno de la empresa municipal de energía eléctrica de Quetzaltenango. Por más de 60 años, Totopan ha llevado pan y pasteles a las familias de Totonicapán. La pandemia los obligó a cambiar su manera de vender y al regresar de la pausa le contamos la historia. Continuamos con más información y hace más de 60 años nació Totopan, una panadería y pastelería en Totonicapán que durante la pandemia cambió su forma de vender. Sus principales aliados fueron sus colaboradores. Su negocio es la elaboración y distribución de pan y pasteles en todo el departamento de Totonicapán. Hacen el pan tradicional que los lugareños disfrutan todos los días y otra línea que es dirigida a restaurantes. Los favoritos de sus clientes son el pan francés, los cepelines y magdalenas, que con la pandemia corrían el riesgo de no llegar a los comensales por las restricciones del lugar, pues las autoridades ancestrales cerraron el departamento. Nos cerraron nuestras tiendas, nos cerraron nuestros clientes. Y entonces tuvimos que ver qué hacer, ¿verdad? Entonces,
Cuando nosotros hablamos de estrategia, dijimos, bueno, vamos a valorar la vida, en especial la vida de nuestros colaboradores, la vida de nuestros clientes, la de nosotros como empresarios. Con la idea de cuidar a sus colaboradores, decidieron dividir su centro de producción en 3 para poder tener el aislamiento necesario. Además, se dieron capacitaciones sobre COVID-19. Las ventas bajaron y por la situación tuvo que reducir a la mitad el número de colaboradores que originalmente eran 75. Según TIU, solo elaboraban el 40 o 50% de su producción normal, que son entre 15 a 20 quintales de pan diarios. Sin embargo, la creatividad e innovación del equipo hizo que el pan de Totopan continuara llegando a los hogares y negocios de Totonicapán. Hicimos que nuestros colaboradores pudieran vender un promedio entre 150 a 200 quetzales de pan con sus vecinos y eso pues nos ayudó bastante para no decaer en el tema del negocio. Totopan tiene 3 sucursales en Totonicapán. Además, tiendas de barrio se han vuelto aliados para vender sus productos. TIU considera que se han recuperado al momento en un 70%, por lo que están pensando ya en una estrategia de expansión, por lo que su plan a mediano plazo es llevar Totopan a Quetzaltenango. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Ahora llegó el momento de conocer la información que nos llega al servicio de Guaterreport al 4003-3859. Gio se reportó de la ciudad capital para manifestar su preocupación ante el incremento de los precios de los combustibles, que ya superan los 25 quetzales por galón respecto al súper irregular, en tanto que el diésel ya superó los 20 quetzales por galón. Desde la noche del 19 de diciembre último, el precio del combustible superó los 19 quetzales por galón, lo que significa que en 2 meses el precio del galón subió más de 6 quetzales sin que el gobierno haga algo para impedirlo. Ahora vamos con el reporte de Gabriel López, quien nos compartió información sobre las condiciones precarias que enfrenta la escuela de San Pedro Chicaj en Caabón, Alta Verapaz. La escuela no cuenta con lo básico en infraestructura y recursos didácticos. Los padres y maestros han improvisado escritorios para que los niños reciban clases. Para este ciclo escolar tienen 52 niños inscritos, los cuales son atendidos únicamente por 2 maestros. Consta el reporte que recibimos. Muesli Brugen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Recuerden 4003-3859, el número del servicio de Guaterreport, y con esta información nos vamos a otra pausa. Ya regresamos. Embajador de Estados Unidos pide a los huehuetecos que no migren de manera irregular. Esto se lo contamos luego de la pausa. Continuamos, y el embajador de Estados Unidos en el país, William Popp, concluyó una gira de 2 días por Huehuetenango, donde supervisó el avance de los distintos programas de apoyo de su gobierno a Guatemala. Al concluir, pidió a los huehuetecos no migrar de forma irregular, pues hay peligros de hasta perder la vida en ese trayecto. Muy importante que entiendan que, bueno, en cuanto hay noticias de algún lado u otro que no son verdaderas, que la frontera continúa a ser cerrado a ese tipo de grupos que migran irregularmente. Y la forma de migración tiene que ser una forma regular, ordenada, de acuerdo con la ley, y que los coyotes no son sus amigos, no son gente que hablan la verdad o realmente ofrecen un camino seguro ni verdadero para el bienestar de personas que contemplan la posibilidad de migrar. Y el preventivo para hombres de Santa Cruz del Quiché está en un completo desorden que empieza a afectar a los vecinos por extorsiones, reos fallecidos y autoridades del preventivo acusadas de extorsión. Ante este panorama, las autoridades indígenas indicaron que actuarán si no se pone un alto. Los problemas que genera el preventivo para hombres en Santa Cruz del Quiché son preocupantes. En las últimas semanas se reportó el incremento de extorsiones desde ese centro carcelario. El cobro de la extorsión, conocida como la talacha,
cada vez es más alto. Recientemente falleció un reo en circunstancias misteriosas. Las autoridades indígenas señalaron que eso no puede continuar. Luego le pidió 6,000 que se quede aquí abajo. Entonces se fue él desde esa capa, vino el otro, otros 6,000. Si te vas para arriba son 15,000 para todo el tiempo. El tema de las talachas, que realmente nos preocupa porque hermanos nuestros matan ahí en el sistema penitenciario. Es algo preocupante, es demasiado preocupante. Y por eso nosotros creemos que esta reunión fue de mucha importancia y hay un compromiso de darle seguimiento. Para terminar de complicar la situación del preventivo, recientemente el subdirector del centro carcelario fue capturado cuando trataba de cobrar una extorsión al familiar de un reo. Pero una jueza le otorgó una medida sustitutiva dejándolo en libertad, poniendo en riesgo a quienes lo denunciaron. Las autoridades de gobernación dijeron que ya pidieron cambios. Y pues también se pidió al director una nueva persona para que pueda cubrir ese puesto. Se ha estado trabajando con el señor director, nos ha manifestado el total apoyo y se ha estado dando seguimiento a los responsables de la situación que se ha mencionado en el ambiente, el tema de las talachas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón entregó una donación de equipo de protección personal e insumos médicos para las áreas de salud del Central Eishil de Quiché por un valor de 4.600.000 quetzales. Donaron batas, mascarillas KN95, guantes, caretas, oxímetro de pulso dactilar y otros insumos para la protección del COVID-19 a los trabajadores de salud de primera línea. Yamamoto Tsuyoshi, embajador de Japón en Guatemala, señaló que seguirán cooperando con Guatemala y en especial con Quiché y así mantener el combate a la COVID-19 con esfuerzos entre las dos partes. Con motivo del bicentenario, 8 cantantes se reúnen para hacer un homenaje al himno nacional, pero genera controversia y molestia en la población. Regresamos con esto luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros y este año se conmemora el bicentenario de nuestra independencia y las autoridades se preparan con algunas actividades para celebrarlo. Dentro de ellas, la presentación de lo que se presume sería una nueva versión del himno nacional. Sin embargo, la noticia no sentó bien en la población, que no dudó en utilizar las redes sociales para manifestar su descontento, por lo que Ricardo del Carmen Fortuny, uno de los involucrados en el proyecto, decidió aclarar que no se trata de una nueva versión, sino una grabación conmemorativa en la que 8 cantantes interpretan el himno respetando la versión oficial. Quisiera aclarar de todo lo que se está diciendo es que no se alteró nada del ritmo, de los ritmos del himno. No, lo que sí se hizo fue, por ejemplo, por estimular a los jóvenes, eso sí nos parece una buena idea, cada uno cantaba un verso del himno y el coro respondía, el final de cada estrofa era respondida por el coro. Sí, pero no se alteró en lo más mínimo ni el ritmo ni la letra, porque eso no es correcto. O sea, que eso es penado, alterar un himno, es un símbolo patrio. La patria se respeta. Continuamos, y una oveja salvaje fue encontrada deambulando por un bosque australiano que llevaba una carga pesada, estamos hablando de 35 kilos de lana. Un cambio de apariencia extremo para esta oveja australiana. Fue encontrada deambulando por un bosque y llevada a un refugio de animales, donde la bautizaron Barak. La cantidad de lana que cargaba sorprendió a los responsables del santuario, que calculan se debe a unos 5 años de crecimiento descontrolado. Finalmente, fue liberada de su gigantesco abrigo, que pesó nada menos que 35 kilos. Más liviano, Barak comienza ahora a adaptarse a su nuevo hogar. Reportó para Noticiero Guatevisión, José Linares.
Continuamos con el contenido que se ha viralizado en las distintas redes sociales y se hizo viral este milagro, pues se trata del nacimiento de una adorable perra que tiene 6 patas y 2 colas. Así que el centro veterinario Neal, ubicado en Oklahoma, en Estados Unidos, la llamó Skyper e indican que todo parece evolucionar muy bien. Todos sus órganos y músculos responden con normalidad, pese a la diferencia física que posee. Lo único es que a medida que crezca Skyper, deberá tener terapia física y asistencia con movilidad. Sin embargo, es muy probable que a lo largo de su vida no sienta dolor. Ahora observen estas impresionantes imágenes. Se trata de unos integrantes de la Marina Real Británica, quienes realizan este ejercicio con vientos de 144 kilómetros por hora. Sin embargo, enfrentan las olas y las rodean, permaneciendo en la superficie sanos y salvos, y no se detienen a pesar de retar la fuerza del mar. Y también este video se hizo viral, ya que unos turistas estaban tomando fotografías del glaciar, sin esperar que una parte de este se desprendiera, causando grandes olas, poniendo en peligro a los turistas, quienes al darse cuenta de lo sucedido, corren a la orilla para no mojarse y ser arrastrados por esta agua congelada, que por la corriente que creó la misma, topándose con varios trozos de hielo que en definitiva ponían en peligro a los visitantes. Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, un gusto saludarte. Alberto, ¿qué tal estás? Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas en las diferentes regiones de nuestro país. Entramos rápidamente con información. Para la costa sur esperamos una noche totalmente clara y despejada. Tendremos probabilidad de algunas lloviznas, especialmente para el oriente. Y a continuación las condiciones climáticas para esta noche sobre la meseta central, incluida la ciudad capital, y en el occidente, donde esperamos condiciones principales de pocas nubes para el occidente y tendremos probabilidad de algunas lloviznas para la meseta central. Y por último, la franja transversal del norte, para esta noche esperamos condiciones de algunas lloviznas. Estas condiciones continúan sobre Alta Baja Verapaz, el Caribe y principalmente nublado para el departamento de Petén, sin descartar la probabilidad de alguna llovizna y actividad eléctrica. Y les compartimos las condiciones del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el viernes cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el inicio del fin de semana, el sábado, probabilidad de algunas lloviznas con una temperatura máxima que se estará registrando de 27 grados centígrados. Y para el domingo, mayormente soleado, especialmente durante el día, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Y por último, les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:21 de la mañana y se ocultará a las 6 en punto de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Pamela, por tu reporte, y de esta manera llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Alberto Torobielma. Será hasta mañana. Nos despedimos con estas imágenes, y es que un oso polar que nació el pasado 22 de noviembre en el Zoológico de Francia dio sus primeros pasos al aire libre este jueves. Este pequeño oso había permanecido hasta ahora en una guarida con su madre, sin ningún tipo de contacto con los humanos. Una cámara permitió observarlo desde el primer día de su nacimiento y además de recibir todos los cuidados necesarios por parte de veterinarios del Parque Animal. Que tengan todos una excelente noche. Problema,